Estamos en el programa en tiempos de COVID y hay una charla muy interesante con el abogado Manuel Fuentes, porque se suponía que en esta cuarta transformación iba a haber una vida sindical más abierta, democrática, participativa, plural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos visto que en el sindicato petrolero pues se han reelecto una serie de llamados antes charros sindicales. En el sindicato ferrocarrilero se quiere reelegir su líder. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hay también una serie de fallas y problemas y pues muchos le echan la culpa a la señora secretaria del Trabajo, Luz María Alcalde, otros dicen que hay ahí unos enjuagues, etcétera, pero Manuel Fuentes, que es un abogado que ha defendido a los trabajadores desde hace muchísimos años, nos puede explicar mejor por qué en esta 4T pues se siguen dando toda una serie de vicios que se supone se iban a acabar y que iban a airear la vida sindical. Gracias, licenciado Manuel Fuentes, por estar con nosotros y díganos sus primeras impresiones al respecto. Sí, querido Jorge, pues realmente es un tema muy importante el que señalas y tendríamos que primero afirmar que no se trata de un tema de voluntad de personas. No se trataría de una cuestión en donde pudiéramos responsabilizar a una secretaria de Trabajo o al responsable del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Me parece que ese no es el problema. Hay una cuestión muy de fondo, que son precisamente la forma como se gobierna en los sindicatos. Resulta ser que los estatutos generalmente se han reformado sin la participación de los trabajadores. Entonces han establecido una serie de requisitos. No sé, es como si quisieran los trabajadores subir al último piso donde está el liderazgo sindical. Y entonces resulta que es un edificio, dijéramos, de 10 pisos, pero los trabajadores solamente pueden subir al primer piso. Los demás pisos tienen claves, tienen cerrojos y demás, y entonces no pueden participar porque finalmente hay escenarios de control. ¿Y quién controla? Desde arriba. Y entonces, pues diríamos, es culpa de la Secretaría de Trabajo. Yo la verdad es que diría que no, porque finalmente lo que ha ocurrido con la reforma laboral ahora es que hay voto secreto, fíjate. Y pareciera como si hubiera sido algo normal o hasta electrónico, pero finalmente te quiero decir de que el voto secreto llegó 100 años después del artículo 123 constitucional. Cuando sale el artículo 123 constitucional no había voto secreto y muchos procesos electorales se llevaban a cabo con voto abierto. Es decir, yo mismo participé en decenas y decenas de recuentos en los que había un tema en el que cada trabajador pasaba a firmar, le pedían su identificación y después pasaba a un área en donde le preguntaban por qué sindicato vota o por qué líder vota. Y entonces el trabajador tendría que decir en voz alta, delante del actuario, delante del patrón, delante del sindicato y delante de testigos por quién votaba. Entonces, pues era un escenario de que si no votaba por la persona que era, finalmente, como consecuencia, pues iba a ser el despido de menos, ¿no? Ha habido casos en los cuales hasta homicidios hubo. Pero entonces llegó el voto secreto y se consideró de que esa fuera la panacea. Pero el problema es que no se percataron de que la construcción de los sindicatos está hecho, así como te digo, por pisos en donde tienen controlado este tipo de escenarios. Yo te contaré, por ejemplo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como un caso en donde dicen que los únicos que pueden participar son los que hayan, en todo caso, sido parte de un comité ejecutivo nacional en los años pasados. Entonces, si estamos hablando de 1.500.000 trabajadores, ¿cuántos de ellos habrán participado en un comité ejecutivo nacional? Realmente un puñado de personas. En el sindicato petrolero ha ocurrido lo siguiente. Por un lado, pues no se ha limitado el tema de la reelección. Por otro lado, quienes eligen a los comités electorales son los propios que viven en el último piso y ahí deciden quiénes son los que van a vigilar los procesos electorales. Y en el reciente proceso electoral, lo que ha ocurrido es que incluso las planillas opositoras han sido rechazadas por parte de esa estructura. Y entonces a veces ha habido planillas únicas. Se han presentado 9, 8, 10, 11 casos en los cuales
ha habido planillas únicas y bueno, ¿sabes quiénes han ganado? Pues los que son los únicos que pueden pasar a ese último piso, que son los de esa estructura sindical. Entonces, aquí hay un tema muy delicado porque fíjate que la reforma laboral no alcanzó a dimensionar que era necesario pues dar una llave para todos los trabajadores para que pudieran acceder hasta el último piso. No hay un voto que podríamos llamar universal dentro del centro de trabajo, sino que finalmente se pueden establecer condiciones. Hay algunos casos en donde dice, para ser dirigente sindical tienes que tener por lo menos 15 años o 20 años como agremiado sindical, tienes que tener cierta edad, tales y tales características. Y entonces van haciendo los modelos sindicales a modo de una forma muy, muy grave. Y luego, por otro lado, pues ha habido avances, quiero reconocer, porque finalmente las quejas ahora se pueden presentar de manera anónima, pero dicen, pues tienes que presentar pruebas de que ha habido irregularidades. Y dicen los trabajadores, pero es que se está reeligiendo o se está poniendo otra vez el mismo líder y demás. Pero resulta que eso no es falta. Resulta que eso, en el modelo aprobado por las estructuras sindicales, en nuestro país, ese tipo de cuestiones son reales. Entonces, ese tipo de gentes lo que hacen es tener el contubernio de la propia empresa. Yo he platicado con trabajadores de diversas regiones, en el caso de Petróleos Mexicanos, y yo decía, pero ¿cómo van a tener contubernio con la empresa estos líderes sindicales si ya es otra dirección? Dicen, no. Estamos hablando de la dirección de la empresa de abajo. Los jefes de área y demás, esos no han cambiado y siguen en colusión con las mafias. Y entonces ellos son los que se encargan de, en su caso, estar permitiendo el movimiento de trabajadores, cambiarlos de un lugar a otro, de un centro de trabajo a otro, y entonces o simplemente no les renovan los contratos de trabajo. Finalmente lo que dicen es que han llegado jubilados, incluso han llegado eventuales o han llegado trabajadores que pues llegan en masa a votar y que finalmente pues son votos en donde ya están anunciados. No ha habido un control de cómo se lleva a cabo la cuestión del voto. Por ejemplo, nos dicen que pues se permite que puedan tomar una fotografía del voto que vas a hacer. Yo pensaba que efectivamente el voto ahorita en las representaciones seccionales era un voto electrónico, pero no, son votos con urna transparente y entonces pues ahí se permite esta situación. Me llegaban a comentar que incluso las boletas que están emitiendo los trabajadores no están foliadas, como se ordena en los propios lineamientos de los protocolos para votar, porque finalmente este tipo de escenarios, imagínate una boleta que no está foliada o boletas que no están foliadas, pues simplemente las pueden cambiar fácilmente, ¿no? O que no tienen cierta rigidez. Entonces nos preguntan, ¿y entonces los inspectores qué hacen? Dice, pues los inspectores no podemos intervenir porque finalmente solamente somos observadores. Entonces, pues diríamos que los procesos electorales internos no está los inspectores como una autoridad que pudieran estar, pues diríamos, cambiando en el momento las cosas, sino van dando fe y demás. Entonces, bueno, señalan que se han presentado más de 700 quejas, pero yo te auguro de que muchas de ellas van a ser rechazadas porque no hay una cultura de la queja de parte de los trabajadores. Ellos piensan con el hecho de decir, es que a mí no me dejaron votar, pero bueno, si no lo dejan votar, solamente la irregularidad se va a corregir permitiendo a ese trabajador votar, pero eso no va a hacer que se revierta todo el proceso electoral, ¿entiendes? Entonces, es un tema en donde luego algunos trabajadores dicen, es que no están amenazando a los compañeros antes de votar, pero no están ofreciendo ningún tipo de prueba. Entonces, es realmente un tema en el que los trabajadores no han tenido esa cultura de la queja, no han tenido una cultura de la defensa del voto. Y entonces, bueno, obviamente, pues las estructuras sindicales tradicionales cuentan con asesoría jurídica, cuentan con un tema de una estructura de hace mucho tiempo, y por eso están barriendo. Realmente podríamos decir que, dijéramos de 1 a 10, las oposiciones pueden estar alcanzando cuando mucho el 30% o el 25% en los temas de la competencia electoral. Entonces, ni siquiera es un tema competido, ¿no? Que dijéramos están 49 contra 50%, alguna cosa así.
sino que están arrasando las estructuras sindicales anteriores. Eso es Entonces, lo que pasa en el sindicato petrolero, en donde yo vi por ahí algunas notas que decían, pues se va a reelegir a alguien de Romero de Champs, o en el sindicato de trabajadores ferrocarrileros, en donde este señor Víctor Flores lleva años y años, y es un ultrarrufián, todo el mundo lo sabe, pero sigue ahí haciendo de las suyas con todo el dinero de los sindicalistas y con las jubilaciones de muchos sindicalistas. Es así el asunto, mi querido abogado Manuel Fuentes. Sí, el tema de las cuotas sindicales ha sido un elemento, tú estás hablando del sindicato ferrocarrilero, de hace muchos años, en donde el líder sindical ha usado las cuotas sindicales como un patrimonio personal. Ajá. Y bueno, pues ha gozado de una gran impunidad. Y bueno, pues en el sindicato petrolero pues también ha sido muy evidente el uso de este tipo de recursos, y allí pues el sindicato petrolero pues ha jugado no solamente como representante sindical entre comillas, sino que también ha jugado el papel de empresario, porque también el sindicato petrolero es dueño de barcos o transportan petróleo y demás, incluso pues ha hecho negocios con la propia empresa, ¿no? Sí, entonces es un escenario en donde efectivamente los sindicatos se han vuelto sistemas corporativos en donde incluso llegan a tener colusión con la empresa. Este dato que te comento de que los representantes seccionales tienen tal control de los escenarios que pueden mover a su gente con toda impunidad, pasar dentro de las instalaciones de las empresas o demás, llevando a cientos y cientos de trabajadores a votar, y bueno, dicen pues simplemente estamos facilitando el voto. Eso no está prohibido y demás. Lo más importante es que se está logrando el voto secreto. Y ahorita lo que está ocurriendo con este proceso electoral que se inició diciendo de que debería de haber democracia sindical, lo que está ocurriendo es que sin querer o con una gran inocencia, la autoridad le está lavando la cara a estos liderazgos. Le está poniendo el mejor jabón, le está quitando todo lo sucio para todo el maquillaje, todo el maquillaje diciendo somos dirigentes electos democráticamente. Entonces, pues finalmente algo que se quería anular, pues ahora son procesos en donde pues en 3 años o 5 años que si llevara a cabo estos procesos, pues finalmente estará marginando pues a cualquier oposición que se pueda dar. Y bueno, ahora viene pues ya a fines de enero lo que sería el proceso del secretario general, porque ahorita durante estas semanas se están llevando a cabo las elecciones en las distintas secciones, pero no ha habido una sola en donde que pudiera haber ganado la llamada oposición. Entonces, pues ese es un escenario que nos puede dar una idea de lo que viene para la elección del secretario general. Obviamente, pues alguna gente ligada pues a sectores tradicionales, diríamos tradicionales, en el que ha habido un tema pues en donde un mismo grupo pues ha controlado el sindicato durante decenas y decenas de años, pues en perjuicio de los trabajadores, ¿no? Así es. Bueno, incluso a mí me decía un escritor, Gerardo Latorre, que tiene una trilogía sobre el sindicato petrolero, pues era mejor la quina que Romero de Champs. Cuando menos la quina repartía o le daba cierta lana a las esposas, a las viudas, pero Romero de Champs pues lo utilizaba para viajes de su hija en aviones privados con sus perritos, y a su hijo en comprarle automóviles de marca que solo hacen 10 al año, etcétera. ¿Cómo resolver este gravísimo problema que nos acabas de redactar muy bien por parte de la autoridad? ¿Qué tendría que hacer la autoridad? ¿Ser más enérgica, volver a hacer una reforma laboral o qué? Porque pues ante esas condiciones los trabajadores pues están inermes ante los castigos en los sindicatos. ¿Qué hacer, mi querido Manuel Fuentes? Pues mira, realmente el secreto está precisamente en el tema de los estatutos, en el tema de la llamada autonomía sindical. Hay un convenio muy importante ratificado por el gobierno mexicano, que es el convenio 87, en donde se establece que los sindicatos tienen la libertad de redactar los estatutos. Pero también lo que hay que señalar es de que la reforma laboral pasó por varios lados.
arriba, abajo, a los lados, pero no tocó el centro del control de los sindicatos, que son los estatutos. A mí sí me parece, bueno, como tú le denominas, la reforma laboral, en donde pueda trascender a aspectos en donde efectivamente se pueda estar logrando que ese tipo de escenarios puedan permitir al menos que haya realmente una participación de los trabajadores, que efectivamente haya organismos autónomos al interior de los sindicatos, en donde se puede establecer realmente un control, en donde efectivamente los trabajadores puedan participar, y ahí está en un escenario donde debe haber una nueva reglamentación en los estatutos. Entonces, dentro de la ley hay un artículo 371 que habla qué es lo que deben contener los estatutos. Allí sí se modificó en la reforma laboral que para elegir a los dirigentes sindicales tendría que ser con voto secreto. Ahí se modificó, pero el escenario está allí. Finalmente a mí me parece que el gobierno debe de entender que es necesaria una reforma. Ha habido resistencia, ha habido propuestas de varios sectores en donde una reforma laboral sin una auténtica democracia no va a avanzar, porque finalmente la reforma laboral se ha apoyado en los liderazgos sindicales. Y entonces, los liderazgos sindicales, ¿quiénes son? No hay una manera para que se puedan ejercer los derechos. Quiero decirte que es como si a los trabajadores les dijeran, mira, oye, para pasarte a la siguiente orilla, porque hay que pasar un río, solamente puede ser con una barcaza. Y esa barcaza es la única, la que autoriza el gobierno, que se llama sindicato. Entonces, debe ser un sindicato reconocido el que pueda pasar al otro lado del río para que se pueda hacer. Si los trabajadores quieren construir su propia barcaza, hacer una coalición o hacer una asamblea para designar a sus propios representantes sin que sea un sindicato, no lo pueden hacer. Entonces, la propia reforma laboral conducido y encerrado a los trabajadores en una única posibilidad, contradictoriamente, y entonces le ha dado fortaleza a esos liderazgos para el ejercicio de los derechos laborales. Ese es el gran problema. Y entonces, en efecto, lo que tú apuntas estás dando del clavo. Tiene que haber efectivamente un escenario para que los trabajadores puedan subir hasta el último piso, se puedan estar rompiendo las cerraduras, se puedan estar rompiendo los escenarios en donde no esté el control desde arriba, porque finalmente pues el tema estatutario pues realmente no se da. Incluso la reforma laboral no está apuntando para que la reforma de los estatutos se dé por voto secreto. Eso no se puede llevar a cabo. Se puede reformar el estatuto y se puede reformar el estatuto con levantamanos, ¿entiendes? Sí, o de cualquier forma. Y entonces esos son los puntos que me parece son muy importantes. Ahora, por otro lado, también un tema de que debe haber mayor intervención del gobierno a través de inspectores de trabajo. Se requiere que efectivamente el gobierno dé más posibilidades para que pueda haber estos escenarios. Te quiero comentar que ahora con el tema de la reforma laboral hay un tema que se llama legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Ahí se establece que puede ser la vigilancia por medio de un inspector, un verificador o un notario público, pero los notarios públicos pues llegan a cobrar 7,000 pesos la hora, 8,000 pesos la hora. Y a veces hay jornadas laborales que llegan a tardar 10, 12, 14 horas y no todos los sindicatos pueden estar pagando ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que me parece que son importantes que se puedan reformar, pero la clave está allí, mi querido Jorge. Pues yo creo que, no sé si compartas tu punto de vista, si no tenemos un sindicalismo de verdad diferente, libre y demás, la 4T no podrá avanzar como es debido para cambiar el país. Mientras sigan los charros que nosotros los conocimos así, los dirigentes impuestos, los dirigentes farsantes, pues yo creo que una transformación en México de fondo no se podrá hacer. ¿Cuál es tu opinión? Sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece que estamos en un proceso en el que las cosas cambian para seguir igual. Los liderazgos anteriores de hace 8 o 10 años, en los tiempos del peor priismo, de control y demás, siguen subsistiendo. Y en efecto, si se quiere hablar de una democracia real, tiene que lograr que efectivamente haya cambios. Todavía estamos en tiempo, estamos a mitad de un gobierno en donde pudiera posibilitarse que hubiera una reforma y poder alcanzar que ese tipo de liderazgos pudieran ser renovados. Tendría que haber una manera en la que en todos los sindicatos los trabajadores pudieran realmente participar y tener posibilidades para que pudiera haber competencias reales entre los trabajadores. Hay escenarios pues muy duros, porque finalmente
no se permite en algunos lugares hasta incluso la participación de la mujer, son cotos en donde la mayoría son mujeres. Por ejemplo, en el sindicato de trabajadores de la educación, el 70% son mujeres, pero el 80% son hombres los que están dirigiendo este tipo de escenarios. Entonces hay cosas todavía muy controvertidas, ¿no? ¿Cuál es el promedio de edad de los dirigentes sindicales que están manejando estos escenarios? Bueno, son gentes que son los hijos o los nietos de los dirigentes, y bueno, qué de malo hay que la gente te elija, pero finalmente cuando es a través de amenazas, presión, chantajes, homicidios, secuestros o demás, pues me parece que tenemos que pasar de los tiempos de la barbarie, del tema primitivo del sindicalismo, a un tema moderno, y tenemos que saltar este escenario. Nuestro país es de los más atrasados en el tema del sindicalismo, se va reduciendo incluso la sindicación. Me parece que pues tenemos que estar logrando que pues el paso de la 4T pueda lograr no solamente sindicatos más fuertes, sino lograr una mayor participación de los trabajadores en los sindicatos. Ahora, diríamos, de más de 20 millones de trabajadores que están en el Seguro Social, solamente como unos 4 millones de trabajadores son los que revisan sus contratos colectivos de trabajo. Los demás tienen sindicatos de papel. Tienen su sindicato, pero ni siquiera conocen a su dirigente sindical. Así es. Contrato colectivo de trabajo. Entonces, ¿eso qué significa? Se firma el contrato de un líder con el patrón y luego aparece el sindicato. Pues hay muchas cosas que quisiéramos preguntar. Desgraciadamente el tiempo, como sabes tú, es implacable. Te agradecemos mucho, Manuel Fuentes, pero creo que esta conversación tendremos que seguirla, porque si no vienen cambios en el sindicalismo, yo creo que los cambios de fondo en nuestro país no serán como deberían de realizarse para hacer una transformación. Un abrazo, muchas gracias por estos minutos, pero creo que a la gente le quedará claro que debemos seguir avanzando en muchos terrenos y no quedarnos simplemente en el discurso. Gracias, Manuel Fuentes. Un abrazo, hasta pronto.